Gloria al Señor. Puede tomar asiento en esta hermosa noche. Gracias al Señor. Y quiero invitarle, por favor, que tome su Biblia, porque iniciamos una serie de enseñanzas enfocadas en la guerra espiritual. Qué importante es entender que nosotros estamos en un mundo en guerra en estos momentos, constante y permanentemente. ¿Está conmigo, sí o no? Y la carta a los Efesios habla algo muy claro. Son palabras del apóstol Pablo que le habla a una iglesia. Y antes de leer quiero decirle que le habla a una iglesia hostil, una iglesia que está viviendo en medio de la adversidad, de dificultades. Una iglesia sumergida en medio de un mundo helénico, es decir, grecorromano, con una cultura politeísta, es decir, su religión era politeísta, pero también tenía un enfoque hacia la adoración pagana de la reina del cielo o Astoret. En medio de esto había paganismo, prostitución, violencia, delincuencia, pero una de las características más grandes de la iglesia de Éfeso era la adoración a la oscuridad, las tinieblas, la brujería. Por eso dice la palabra de Dios que cuando el apóstol Pablo estuvo en Éfeso, la gente sacaba los libros de magia y los quemaban. Ahí están Hechos de los Apóstoles. Es decir, había gente que practicaba las artes oscuras, la magia, la hechicería. Esto es una realidad, amados y amadas, que están a esta hora en este lugar y los que están conectados con nosotros. Efesios 6, verso 12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén y amén. Maestro, yo quiero darte gracias por esta oportunidad, porque me permites pararme en este lugar una vez más. Yo te entrego a ti la gloria, Señor, porque por tu amor y misericordia puedo estar parado aquí. Cuando entré esta noche a este auditorio, Señor, sentí tu presencia. Definitivamente tú estás aquí. Y quiero darte las gracias porque los testimonios son muchos. Muchas personas se acercan, Maestro, y me dicen: siento en este lugar algo extraordinario, siento libertad para adorar, siento tu presencia. Y esa es mi oración, Señor, que este lugar sea reconocido por tu Espíritu, más que por un hombre, por un grupo de personas, por una alabanza, por una estructura. Que sea reconocido porque aquí habita tu presencia. Te damos gracias, Señor, y prometemos al salir de este lugar contarle a alguien más que tú eres real y estás vivo y vienes por nosotros. Gracias, Maestro, en el nombre de Jesús. Y la iglesia le da un buen aplauso al Señor. Amén. Y los que están conectados, ya saben, bienvenidos también a esta transmisión. Antes de conocer al Señor, tuve la oportunidad de salir con una mujer que obviamente tampoco conocía a Dios, y su pareja vivía en el extranjero, en Holanda, precisamente en una cárcel. Era un preso que estaba condenado a 30 años de prisión. Y tuve la experiencia de ver con mis propios ojos algo que impactó mi vida, y entendí que el mundo espiritual es muy real, más que lo que nosotros estamos aquí sentados viendo con nuestros propios ojos. Recuerde que el ser humano tiene 33% y un poco más de parte natural, de parte carnal, de esto: huesos, sistema cardiovascular, cardiorrespiratorio, articulaciones, tendones, etcétera. Pero un 66.6% y un poco más es intangible. Es decir, que el ser humano debe prestarle mucha atención a la parte espiritual y del alma, más que a la parte material y natural. ¿Está siguiendo, sí o no? Y yo tuve la oportunidad de tener un encuentro con el mundo espiritual cuando aún no conocía a Dios. Recuerdo tanto que fui un lector de todas las ciencias, leía todo lo que tenía que ver con el Feng Shui, y yo creía en el desdoblamiento, y yo anhelaba conocer todo lo que fuera con la nueva era. Y yo decía: hay que colocar la cama hacia el norte y la ropa amarilla de tal manera para la prosperidad. Y veía a Walter Mercado, y veía a Janine, y veía a uno y veía al otro, porque yo quería encontrar una realidad espiritual en mi vida y que me trajera paz, pero no la podía encontrar.
La única paz real y verdadera nos la entrega a Jesucristo. Él es el príncipe de paz, es el camino, la verdad y la vida, y no podemos hallar paz si no es en el Señor Jesús. Alguien diga conmigo, yo lo creo. Ahora, yo recuerdo que yo estaba saliendo con esa mujer y yo realmente doy fe que el mundo espiritual es real. Este hombre era un hombre que se desdoblaba desde la cárcel y él hacía vuelos o viajes astrales. Eso es una realidad. Hacía viajes astrales, salía de su cuerpo, estando preso, salía de ese lugar a través, los que conocen un poco acerca del tema, existe algo llamado el cordón de plata para los gnósticos y para toda la gente que practica estas artes oscuras, y se desdoblaba y llegaba hasta el lugar donde yo estaba con esa mujer y le daba tundas a esa mujer. Recuerdo tanto que había una fruta llamada guama. Los que están en otro país, parece como una guama, ¿cierto? Es una fruta alargada, llena de pepas, parece como una guanábana, pero larga. Y recuerdo tanto que esa guama, estando ahí en una mesa, luego de un minuto que se volteó a mirar y se volteó hacia el otro lado, estaba abierta, las pepas estaban chupadas, regadas en el suelo, y mis ojos pudieron ver cómo tomaron a esta mujer del pelo y la arrastraron por todo el piso, así, como una película de terror. Eso es una realidad que la gente debe entender. El mundo espiritual es muy real, y así como existe la luz, existen las tinieblas. Así como existe la bondad, existe la maldad. Así como existen los ángeles, los arcángeles, así como existen los serafines y los querubines, también existe una línea oscura que no podemos ignorar. El apóstol Pablo dice: no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Y si bien es cierto, este ministerio se enfoca en el conocimiento del Espíritu Santo, no podemos olvidarnos que el mundo espiritual es real. Aló, no podemos olvidarnos que el mundo espiritual es real. Ahora, en Cristo Jesús tuve la oportunidad de conocer el mundo espiritual mucho más profundamente. Antes de Jesús tenía amigos santeros, y otra experiencia que me marcó la vida fue entrar a la casa de un santero donde adoraban a Changó, donde adoraban a Yemayá, donde adoraban a todas las deidades del santerismo cubano. Y recuerdo tanto que tenían papayas en las esquinas de la casa, y cuando entraba alguien a esa casa, las papayas se podrían en vivo y en directo. Cuando esa persona venía con oscuridad contraria a la oscuridad que ellos tenían, cuando eran enemigos, espíritus de otros bandos, se secaban las papayas y habían ruidos en la cocina porque no se le había servido la comida a Changó. Porque los cubanos, los santeros, les sirven comida igual. Si no les sirve la comida igual a su santo, tienen problemas. Esto es impresionante y esto es real. Ahora, cuando llego a los pies de Cristo, tengo encuentros reales con el mundo espiritual. He tenido la oportunidad de encontrarme realmente con un mundo espiritual que tú debes conocer. No debes ignorar lo que estoy hablando esta noche. Por eso esta noche quiero dejar una base, pero los siguientes jueves quiero enseñarte a discernir cómo saber si realmente es mi carne o es oscuridad. Cómo saber si realmente es brujería, hechicería, o si soy yo que estoy trayéndolo en mi alma, en mi mente. Cómo conocer, cómo poder ser libre, cómo poder romper cadenas, cómo romper ataduras, cómo salir en victoria en medio de un mundo hostil. ¿Está siguiendo, sí o no? Así que bienvenidos a este seminario que iniciamos hoy, y espero que usted no se pierda nada de lo que Dios va a hacer. Dele un aplauso grande al Señor, y a Él sea la gloria y la honra. Año 2008, me llevan una mujer de Tolemaida, una sargento del ejército, porque tenía problemas de depresión y quería matarse. Y la llevan hasta la casa donde yo estaba, y allá estábamos con mi esposa, y ella viene con 2 militares más porque ella vivía desesperada, angustiada, se arrancaba el pelo. Todos pensaban que era esquizofrenia o bipolaridad, o que tenía algún trastorno psiquiátrico. Y cuando la llevaron a la casa, ella se sentó junto a mí en el sofá. Yo puse una adoración. Recuerdo que la canción que puse fue Renuévame, Señor Jesús. La puse, me senté con ella, la miré a los ojos y le dije: tú puedes proclamar que Jesucristo es el Señor. Y cuando le dije eso, comenzó a mirarme con ojos de odio, como si quisiera matarme. Me miraba a los ojos de una forma impresionante. Y yo le dije: ¿tú crees que Jesús es el Señor? Y me miraba a los ojos con odio, y le dije: porque Jesús es el Señor. Y me dijo: cállese.
Y se paró gritando esa mujer, que era bien chaparrita, pero esa mujer, en medio de su corta estatura, cuando se paró gritando, se abalanzó sobre mí. Yo me alcancé a mover, los compañeros la agarraron de un brazo, otro lo agarró de otro brazo. Eran grandes, eran militares fuertes, y la agarró cada uno de un brazo. Y yo vi con mis ojos como esta mujer cambió su voz, y su voz ya no era de mujer sino de hombre. Entonces, tú escuchar a una mujer hablando como un hombre, dijo un amigo, eso es otro nivel. Y hasta yo me asusté cuando yo vi eso. Yo casi me da la garrotera del Chavo del Ocho, ¿cierto? Y tomó a uno de esos militares y ¡shua! Y ¡fum! Fue a dar contra la pared. Y al otro le hizo ¡fua! Pura película de Matrix, ¡shua! Y ¡fum! Contra la pared, y se vino hacia mí. Y yo, ¿y ahora qué hago? ¿Cierto? Y yo, quieto, diablito. Y venía hacia mí, y venía hacia mí. Y le voy a decir algo: ese día, ahora en Cristo, entendí con más vehemencia, con más fuerza, que definitivamente estamos en guerra. Estamos en un mundo espiritual más real que el que tú y yo nos imaginamos. Tú ves en este momento un auditorio, ves al pastor predicando, ves al que está a tu lado, pero en este lugar hay ángeles de Dios custodiando esta casa. Alguien dígame, hay ángeles de Dios que están en este lugar con espadas desenvainadas. Tú no lo puedes ver. Y también hay demonios que quieren acabarte, y también hay demonios que quieren destruirte, que están sobrevolando los aires. Al salir de este lugar, ellos van a querer robarte la paz, robarte la bendición. Tú no puedes permitírselo. Recuerdo tanto que yo le echaba fuera a ese demonio, y el demonio me decía no. Yo no entendía en ese momento cómo operaba el Señor Jesús la liberación. Porque si algo he aprendido en los procesos de espiritualidad y de liberación, es que Jesús nunca negoció con los demonios. Nunca negoció con ellos. Le decía sal fuera y sale fuera. Amén. Le decía sales y sales. Y yo he encontrado tanta carnalidad en medio de la liberación, que más del 60% son problemas del alma y de la carne, y no del espíritu. Pero bendito el Señor, que usted va a estar preparándose durante estos días para formarse cada día más y conocer el mundo espiritual. Nunca se me olvidará que esa mujer al final fue libre. El Señor se glorificó, su espíritu descendió. Recuerdo que mi padre estaba en la casa. Mi padre no conocía al Señor. Mi padre viajaba por todo el país. Era un excelente vendedor, importador de mercancía. Él viajaba por Colombia, y preciso esa noche dijo: hijo, ¿me deja quedar en su casa? Y yo le dije: dale, papá, quédese. No sabía que iba a vivir una película de terror esa noche. Se quedó en la casa, y él venía bajando de la habitación a buscar algo de tomar en la nevera, y cuando viene bajando se encuentra una mujer en el piso caminando como una araña. ¡Ah! Y se encuentra dos hombres, uno a un lado tirado, el otro al otro lado, otro jalándole los pies, y yo sudando y guerreando contra ese demonio. Mi padre, recuerdo que se metió debajo del comedor con un vaso de leche. Se metió debajo del comedor, y yo solamente veía que hacía: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios Salve María, llena de gracia. Y allá estaba debajo del comedor. Él no conocía a Dios, allá estaba. Pero cuando se metió la gloria de Dios en esa sala, escúcheme bien, fue la gloria de Dios la que se metió en esa sala. Yo volteé a mirar a mi padre, y mi padre ya no estaba haciendo Padre nuestro que estás en el cielo, estaba ahí. Mi padre estaba hablando en lenguas, el Espíritu Santo lo había bautizado, la gloria de Dios estaba en ese lugar, y esa mujer fue libre. Alguien diga amén a eso. Hay un mundo espiritual real que nosotros debemos conocer y que debemos comprender. Otro día estaba en mi habitación, me desperté eso de las 2 de la mañana, eso fue hace unos 10 años tal vez, y fui a buscar a la nevera algo de tomar, y cuando abrí la nevera yo sentí un susto, un miedo. Yo no sé si usted ha experimentado eso, que usted siente que se le ponen los pelos de punta, y usted dice: pero ¿por qué tengo este miedo, este susto? El libro de Job precisamente habla de eso, y yo percibí en mi espíritu como si alguien estuviera ahí mirándome, pero no había nadie, pero yo sabía que había alguien mirando, que estaba oscuro todo. Cerré la nevera, me volteé, cerré mis ojos, y vi con mis ojos espirituales un demonio. Porque nosotros tenemos ojos espirituales. Tú tienes oídos espirituales. Dios no te habla a los oídos de la carne. Dios te habla al oído espiritual. Por eso cuando alguien dice: Dios me habló audiblemente y lo escuché con estos oíditos, está equivocado, porque Dios habla al oído espiritual.
Dios habla al hombre espiritual. ¿Está conmigo? El Espíritu Santo habla al espíritu del hombre. No habla a la carne, sino al espíritu. Y recuerdo tanto que estando en ese lugar cerré mis ojos, porque cosa que ojos no han visto, lo dice la palabra, que oídos no han oído, es la que Dios les tiene preparados para los que le aman, inclusive ver el mundo espiritual. Y Él nos la revela, dice la palabra, por el Espíritu. Por el Espíritu. Y ese día pude ver un demonio. No se lo voy a describir porque son horribles. Usted no se imagina cómo era. Y no era pequeño, era muy grande y muy feo. Y ese día prácticamente yo me convertí en Rocky Balboa peleando con ese demonio, casi 2 horas en la cocina. Una guerra espiritual increíble. Subí a la habitación sudando. Usted me va a decir, loco, usted me hubiera visto, hubiera tenido una cámara, me hubiera grabado, usted me hubiera visto. Y subí cansado, agotado, pero al final Dios dio una victoria. Quiero decirle que el mundo espiritual es muy real. Y este era un espíritu de muerte que quería entrar en mi casa. Usted necesita abrir los ojos espirituales. Por eso lo que le acabé de contar, cuando usted llega a ciertos lugares, usted siente atmósferas. Diga conmigo, atmósferas. ¿Qué percibe usted cuando llega a este lugar? Una atmósfera de presencia de Dios. Si tú me preguntas cuál es la atmósfera de este lugar, yo te digo una atmósfera de adoración. ¿Aló? Este lugar tiene una atmósfera de adoración. Todo se mueve por atmósfera. Si nosotros invitáramos en este lugar a algún predicador y habláramos y dijéramos, vamos a invitar a Benny Hinn a esta casa, hay una atmósfera de milagros. ¿Aló? Si invitamos a nuestra profeta Marta Portocarrero, hay una atmósfera profética. Esta casa es una casa que permanentemente tiene una atmósfera de adoración. Por eso usted percibe un aroma especial, y le estoy hablando en el mundo espiritual, que usted levanta sus manos en medio de la adoración y usted siente como si estuviera en el cielo. Porque hay una atmósfera en este lugar. Hay casas con atmósferas pesadas. Hay lugares con atmósferas pesadas. ¿Cómo crees que está la atmósfera a esta hora de un prostíbulo? Ahora sí me está entendiendo por qué debemos cuidarnos de las atmósferas. Porque las atmósferas desarrollan especies. Tú no puedes sembrar una palma de coco en pasto, porque la atmósfera no es propicia para que crezca esa palma. Tiene que haber una atmósfera propicia para esa especie. Ahora, si tú eres un hijo de Dios, no vas a crecer saludablemente en la atmósfera de un bar. No vas a crecer saludablemente en la atmósfera de un prostíbulo, de un casino. No vas a crecer saludablemente, porque son atmósferas espirituales que se mueven. Tus ojos no lo ven, pero en el espíritu los puedes percibir. ¿Sigo o paro? Es ahí donde debemos aún discernir dónde y en qué atmósfera se desarrolla la vida de tus hijos. ¿Dónde y en qué atmósfera se desarrolla la vida de tu familia? Si usted lee el libro del Éxodo, el pueblo de Israel, y específicamente Moisés, no fue instruido por los egipcios, sino por el mismo pueblo de Dios. Lea la Biblia, que fue su propia familia la que educó a Moisés. Usted puede verlo en la escritura. Por eso necesitamos entender que las atmósferas son reales. Y el mismo Jesús dijo en Lucas 10 verso 19: he aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Serpientes y escorpiones habla de demonios. Habla de oscuridad. Jesús no lo dijo por decirlo. Si usted lee el inicio del ministerio de Jesús, fue un encuentro cara a cara con Satanás. Lea la Biblia. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y allí tuvo un encuentro con el mismo Satanás. Entonces dése cuenta que si el mismo Cristo tuvo que enfrentarse al diablo cara a cara, usted también tendrá que hacerlo.
Lo peor que puede pasarle en la vida del creyente es que ignore que hay un mundo espiritual real. Y oído, yo no le estoy mandando a estudiar demoniología, no le estoy mandando a volverse un demoniólogo, un cazador de vampiros, que cargue en su maleta cruces, estacas, balas de plata, nada de eso. Yo le estoy invitando a que entienda que hay un mundo espiritual que usted no puede ignorarlo, y que si usted es más luz cada día, la oscuridad va a desvanecer. El secreto, dígale al que está al lado, es que tú seas una gran luz. Alguien dele un aplauso a Jesús. Que tu luz irradie, que tu luz sea grande. La palabra serpientes y escorpiones nos habla de espíritus de las tinieblas. Hoy quiero dejarle una base para que comencemos esta ruta. Dios nos da ese poder porque somos el ejército de Dios. Ese cuentico de que somos las ovejitas del Señor todo el tiempo tiene que cambiar. Nosotros somos un ejército. Amén. Nosotros somos un ejército. Mire, cuando yo estuve ministrando en Tolemaida, estuve varios días allí en el batallón en Tolemaida. Lo que más me gozaba era cuando me invitaban a las incorporaciones de tropa. Recuerdo tanto que habían más de 800 hombres, todos, y me dijo el coronel: por favor, pastor, yo quiero que usted ore por todos ellos. Y le dije, o sea, yo lo que les diga a ellos van a decir. Le dije, sí, o sea, yo les digo que digan Cristo. Yo les digo, ¿quién vive? Cristo. Ellos dicen Cristo. O sea, todo lo que yo les diga, sí, ellos están a sus órdenes. Y yo le dije, listo, perfecto. Y me paré allá y le dije, a ver, tropa, a discreción. Y todos, atención. Yo, ay, qué nota. Yo siempre había querido eso. Yo digo, otra vez, coronel, digo, hágale, pastor. Yo digo, ¡ay, discreción! ¡Atención! Eso. Tropa, cuando yo le diga quién vive, ustedes dicen Cristo. ¿Quién vive? Todos, ¡Cristo! Me ericé. 800 hombres gritando con fuerza, Cristo. Tropa, cuando yo les diga a su nombre, ustedes dicen gloria. ¿Listo? A su nombre. Y todos, gloria. Ahora vamos a hacerlo en combo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. Eso, lo voy a tener. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. Y lo estuve como 10 minutos. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. Wow, ese día yo salí más prendido y llegué a la iglesia en la noche a ministrarles y les dije, ¿quién vive? Y todos, Cristo. Yo me sentía decepcionado. Sí, pues el ejército somos nosotros, el ejército de Dios, que tenemos armas poderosas, que tenemos a un Dios glorioso, al general de los generales, al rey de los reyes. Y yo pregunto esta noche, ¿quién vive? A su nombre. Eso sí, ahora sí, denle el aplauso a papá. Él es el general de los generales. Somos un ejército. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos armas y le voy a hablar de eso en los próximos días. Y nos enfrentamos a un mundo hostil y debemos conocer, como un buen soldado de Jesucristo que habla el apóstol Pablo, conocer nuestras armas. Porque lo primero que aprende un soldado cuando está en incorporación es a manejar el fusil, a limpiarlo, a armarlo, desarmarlo, cómo portarlo. Y muchos creyentes que son soldados de Jesucristo ni siquiera portan su arma. Muéstrenle la Biblia al que está al lado. A ver, 1, 2 y 3. Muéstrasela, dígale, mira, acá está mi arma. No le muestre el celular, pero se queda sin batería grave. Muéstrale la Biblia. Amén. Imagínese, lo cogieron desarmado. Una guerra y usted desarmado. Préstele atención a eso. No es que la tengo escrita en mi corazón. Sí, gloria a Dios, pero necesita más. ¿Quién vive? Ahora sí, a su nombre. Toca el que está a tu lado y dile, eres un soldado desarmado, pero soldado. Es un soldado desarmado, pero al final es un soldado. Necesitamos conocer el enemigo. Tenemos que conocer sus maquinaciones. Cómo operan, qué quieren hacer, cómo funcionan. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No es tu vecina, es lo que está en tu vecina. ¿Sigo o paro? No es tu vecino, es lo que está en él. Diga conmigo, no es él, es lo que está en él. No es ella, es lo que está en ella. Los espíritus, los demonios, operan de 3 maneras diferentes. Para los que toman nota: operan por opresión,
por influencia y por posesión. Tres maneras diferentes como opera el mundo espiritual. Se lo voy a repetir: por opresión, por influencia y por posesión. Y yo le pregunto a usted, ¿un cristiano puede ser poseído, sí o no? No. Un cristiano verdadero no puede ser poseído por los demonios, porque nosotros somos luz y las tinieblas y la oscuridad no tienen comunión. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no eres un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, no te has arrepentido, sí puedes caer en posesión. Pero si tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, has sido libre. ¿Dónde están los libres en este lugar? Has sido libre, tienes a Cristo en tu vida, no puedes ser poseída, no puedes ser poseído. No hay forma de que habite Dios en ti y habite la oscuridad en ti, no existe. De hecho, las tinieblas, científicamente está comprobado que no existen. Las tinieblas son ausencia de luz. ¿Aló? Se lo voy a repetir: las tinieblas son ausencia de luz. La oscuridad es ausencia de luz. Para que venga, y aquí está viniendo un fax del cielo. Bueno, ahora el Señor me habla por medios digitales, ya no utiliza fax. Ahora me llega un correo del cielo, y en el libro de Génesis dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía. Diga conmigo, se movía. Si usted lee los siguientes versículos, dice: y dijo Dios. Para que Dios diga, tiene primero que moverse. ¿Aló? Para que Dios diga, primero tiene que moverse sobre las aguas. Diga conmigo, yo soy esas aguas. ¿Sabías que estás compuesto por 70% de agua? Para que Dios te diga algo, primero vas a tener que dejar que Él se mueva en ti, y entonces te hablará. Amén. Y en ese davar de Dios hay creación, hay milagros, hay sobrenaturalidad. En eso hay poder de Dios. Pero necesitas conocer realmente todo ese movimiento, toda esa oscuridad, y entender que Satanás es organizado. Qué tremendo entender que Satanás es organizado. Y muchas veces la iglesia, los creyentes, son desorganizados. El ejército de Satanás es organizado. Pablo dijo: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Habla de una jerarquía organizacional en el infierno. Por eso tú necesitas entender que si Satanás es organizado, estratégico, tú debes aún serlo más. Pregúnteme por qué. Pero como militar, ¿por qué? Ahora sí. Porque el diablo es un imitador. Y en los cielos hay una jerarquía también. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, también hay una organización. Nosotros debemos entender, la palabra principado viene de la palabra archomai. Y la palabra archomai, traducida realmente al castellano, significa primero en rango y orden. Un principado es lo más alto dentro del ejército de las tinieblas, donde deriva su poder directamente de Satanás. Estos principados influyen en los asuntos de la humanidad. Cada país tiene asignado un principado. Aló. Venezuela tiene asignado un principado. Yo estuve en Venezuela, allí tenemos 2 obras en Venezuela, en el estado Táchira. Y sé que se hace en la montaña de Sorte. Sé que se vive a través del indio Guayquipuro, Negro Felipe, María Leonza. Conozco, estuve a puertas de Haití, estuve en Brasil por mucho tiempo derribando altares de macumba. Y sé lo que le estoy hablando. El vudú es una realidad en Haití. El satanismo es una realidad en Brasil. Colombia tiene altares de hechicería y brujería por montones. En Venezuela, en el Palacio de Miraflores, sobrevuelan chulos todo el tiempo. No sé cómo le llaman en Venezuela, pero sobrevuelan el Palacio de Miraflores todo el tiempo. La única manera para que esos animales den vueltas de esa manera, sobrevolando en círculo en un punto, es porque abajo hay muertos. Hay sacrificios de animales constantemente derramando sangre para Satanás,
para consagrar a Venezuela al enemigo. Yo le estoy hablando de una realidad. Estábamos en las carreteras rumbo hacia Barinas y yo percibí, porque Dios me ha dado un don especial, y percibí en carretera. Y cuando volteé a mirar le dije al pastor: pastor, ¿qué hay ahí? En carretera, andando en la noche. Y me dijo: ahí le voy a contar lo que pasó. Hace unos años yo trabajaba en una fábrica de hielo. Y en esa finca, en esa carretera donde usted percibió algo, sucede algo extraordinariamente horripilante. Porque yo venía a traer hielo y un día no me lo recibieron en la puerta. Tuve que bajar con mis compañeros y a la orilla del río pudimos ver más de 30 ataúdes en fila. 30 ataúdes en fila. Y cuando nos quisimos acercar un poco, en cada ataúd tenían el nombre de los pastores, de los líderes de la iglesia, y estaban echando el hielo que llevábamos y derramaban sangre sobre esos ataúdes y maldecían a cada iglesia. Por eso las iglesias se enfrían, porque no hay intercesores que peleen. ¿Aló? Porque no hay gente que se ponga en la brecha. Porque no hay gente santa que doble sus rodillas y pelee contra el diablo. Porque, perdónenme los servidores, no quiero ofender a nadie. No quiero ofender a ningún hermano de alabanza, servidores, pastoral, a nadie. Pero ¿sabe por qué las iglesias no experimentan un movimiento más fuerte? Porque les sirve la gente a Dios como servirle al mundo, pero no con fervor y poder, con la pasión de entender que hay una guerra en el mundo espiritual. Al no hacerlo de esa manera, por eso la iglesia comienza a sufrir algo llamado el estancamiento. Porque hay enemigos que atacan la iglesia, ¿sabía? Uno de ellos se llama Absalón, después le voy a enseñar de eso. Otro se llama Jezabel, después le hablo de Jezabel. Otro se llama estupor, y por eso hay gente que queda con un letargo espiritual, que no avanza y no hace nada. Personas que se congelan con miedo, como si Pitón, que es otro demonio, lo abrazara y quedara ahí atrapado, como aquí vengo a sentarme, me pago y se acaba. Aquí vengo a sentarme y pasan 10 años igual. Porque no hay realmente un rompimiento en el mundo espiritual. Dios te llamó a romper estructuras satánicas. Dios te llamó a avanzar y entender que en estos momentos hay brujos ayunando en tu contra. Que en estos momentos hay hechiceros trabajando. Varias veces encontraron mi foto y la de mi esposa boca abajo, con alfileres atravesados, con tabaco y huesos de muertos en el piso. En una campaña un día quisieron tirarnos una serpiente donde yo iba a dormir. De eso me enteré después. El mundo espiritual es muy real. Y si usted no entiende que estamos viviendo en un mundo hostil y usted vive el cristianismo como vivir en un club social, usted va a morir tarde o temprano. O se va a apagar o se va a apartar, o algo va a pasar. Porque hay tanta gente que ya no asiste a las iglesias. Las excusas: no, es que sutano me miró mal, ay, es que perenzano no me saludó, ay, es que no me abrazó. Mentiras. Dejó que el mundo espiritual lo dominara. Usted como hombre y mujer de Dios no se puede dejar dominar por alguien que lo miró o no lo miró, lo saludó o no saludó. Usted es una mujer de Dios. Usted es un hombre de Dios. ¿A quién le estoy hablando? Usted es alguien ungido del Señor. Alguien diga amén. Usted es alguien del Espíritu, pero debe entender que hay un mundo espiritual que se debe conocer. Se debe conocer. Debemos entender que esos principados han sido puestos para influenciar inclusive las leyes de nuestro país, para aprobar lo que va en contra de la naturaleza divina, para aprobar el incesto, el aborto y muchas cosas más. ¿Saben cuál es la pandemia más grande? La pandemia más grande no fue el COVID-19, es el aborto. Millones de niños mueren inocentes. Hay un video llamado Un grito en el silencio, donde muestran cómo meten unas tenazas y cómo el pequeño bebé de 3 meses ya formándose se esconde en lo más recóndito del vientre de mamá, y las pinzas de ese cirujano se meten allá y aplastan la cabeza y luego lo aspiran al final. Millones de bebés están reclamando justicia.
Ahora sí entiende, y Señor, ¿por qué permites esto que pasó en Turquía? ¿Por qué permites esto que está pasando en el mundo? ¿Por qué el sobrecalentamiento global? ¿Por qué se están derritiendo los polos? ¿Por qué tanta maldad? Pregúntale al que está a su lado: ¿y tú cómo estás con Dios? ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Cómo se está viviendo? ¿Se está viviendo de qué manera? ¿Como para quedarse o como para irse? La pregunta es esta, y me gusta cuando hay silencio en la iglesia, porque Dios está hablando. ¿Tú estás viviendo como para quedarte o como para irte en el rapto? Porque a veces vivimos como para quedarnos, no para irnos. Y nuestra vida debe ser vivir como para irnos, no como para quedarnos. Yo no sé cuántos quieren vivir para irse con Él. Me voy con Él. Alguien dele un aplauso al Señor. Alabado sea Jesús. Estos principados vienen a gobernar corporaciones, instituciones mundiales como la NASA, como tal vez la ONU, la OTAN, etcétera, etcétera, etcétera. Una potestad se conoce en el texto griego como eusocia. ¿Quién me regala 5 minutos más? ¿Quién me regala 5 minutos más? Porque se nos terminó el tiempo. Eusocia, que quiere decir autoridad delegada. Son espíritus demoníacos con una jurisdicción especial y afectan el sistema de la familia. Son los encargados de atacar a la familia para que haya contienda entre los hermanos, en los matrimonios. Las potestades fueron creadas para afectar los gobiernos, la educación, la familia, la iglesia, el matrimonio, las instituciones. Para eso fueron creadas las potestades. Las huestes espirituales de maldad, en griego es neumotikis, que son espíritus depravados, pervertidos, corruptos, que influyen en las naciones con influencias de oscuridad como la droga, los juegos, las violaciones, todo lo que quiera distraer a la gente y apartarlos del Señor. Todo lo que te quite la cercanía de Cristo no viene de parte de Dios. Perdóneme lo que le voy a decir: hasta un trabajo que usted consiga que lo aleje de Dios no viene de parte de Dios. Si un trabajo lo aparta usted de Dios, no viene de parte de Dios. Usted debe preguntarle al Señor: Padre, ¿esto viene de tu parte? Esto es contrario a lo que algunos predicadores enseñan. Yo he escuchado predicadores que dicen: no, usted por encima de todo debe trabajar y no congregarse, olvidarse de todo. Y yo predico lo contrario. Primero está el Señor. Por encima de todo está el Señor. Él es el más importante. Si lo tienes en primer lugar, Él te dará a ti lo mejor. Él te pondrá en alta estima. Él te dará lo mejor de lo mejor. Satanás está tan organizado que tiene una jerarquía oscura. Lucifer, Mamón, Leviatán, Belcebú, Asmodeo, Belfegor son príncipes de las tinieblas, listos para dominar el mundo entero, listos para acabar contigo. Belcebú, conocido en la Biblia, lo encuentras como príncipe de los demonios. Aún en la Biblia es citado donde dijeron que Jesús echaba demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Se encarga de la carne. Diga conmigo: la carne. Belcebú influencia la carne para que tú alimentes tu carne solamente. Y Pablo dice: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, hechicerías, orgías, adulterio, fornicación. Todo esto. Espíritus incubos y subcubos que visitan en las noches. ¿Alguien sabía qué es eso? Muchos ni siquiera saben qué es eso. Personas que son visitadas por demonios en la noche sienten que los aplastan y hasta tienen relaciones íntimas con ellos. Estoy hablando de una realidad. Gente que dice: ahí me privaron. No, no lo privaron. ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Qué están oyendo tus oídos? ¿Qué puertas se están abriendo? Y termino con esto porque está la introducción. ¿Cuántos están aprendiendo? Porque tú das derecho legal a la luz y a las tinieblas. ¿Sabía usted que nosotros somos los que damos derechos legales? Tú le puedes dar un derecho legal al diablo, o puedes darle un derecho legal a Dios. Por ejemplo,
en el hogar. ¿Cuántos tienen un hogar en este lugar? Levante su mano derecha, los que tienen un hogar. ¿Quiere darle derecho legal a Dios para que pelee por su casa? Cásese. Usted tiene un derecho legal para pelear ante el mismo infierno y decirle: yo me casé y vengo a pelear contra el diablo. Amén. Usted quiere dar el derecho legal a Satanás para que lo visiten los incubos, los sucubos, Chucky, Freddy Krueger, Jason y todos sus enemigos. Viva en pecado, porque tú das derechos legales a la luz o a las tinieblas. Somos nosotros los que le damos derecho legal a las riquezas o a la pobreza. Somos nosotros los que damos derecho legal a la bendición o a la maldición. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para ver quién tiene un corazón perfecto para con Él. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Levante su mano derecha y di conmigo: yo necesito un derecho legal ante el cielo. Vamos, profetícelo. Yo necesito un derecho legal para mis finanzas. Un derecho legal para mis finanzas, es decir, yo voy a diezmar. Aló. Porque mi Biblia dice que Él reprenderá al devorador. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Quiere darle un derecho legal a Satanás? Le voy a robar a Dios. ¿Con qué cara usted va a venir a decirle a Dios: Dios, ayúdame en las finanzas, si le está robando? ¿Sigo o paro? Señor, dame por favor larga vida. Pero usted le dio un derecho legal a Satanás deshonrando a sus padres. Porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tengas largura de días. Aló. Pero deshonra a mamá, deshonra a papá, y no vengas luego a decir: pastor, óreme por favor, porque quiero que me vaya bien en la vida. Derechos legales. Diga conmigo: derechos legales. Necesitamos entender eso. Tenemos que romper con esa oscuridad. Y hoy el Espíritu Santo nos está invitando a algo. Abramos los ojos, porque hay un mundo espiritual que tal vez no has visto. Y tal vez tú dices: ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué derechos legales estás abriendo? La falta de perdón es un derecho legal al diablo para que tengas verdugos, enfermedades físicas como la gastritis, como problemas en la cabeza, migrañas, insomnios. No puedes dormir en paz porque no has perdonado. Pero qué lindo cuando tú perdonas y puedes dormir como un bebé. Puedes dormir como un león, hasta roncar como un león, porque Dios está contigo. Si tú no perdonas, vas a estar afligida. Dios le está hablando a una mujer esta noche. Si tú no perdonas, vas a vivir en tormento. Hay que perdonar a papá. Hay que perdonar a ese hombre que se metió un día y te miró cuando eras una niña. Estabas bañándote, estabas acostada, se acercó, te levantó las cobijas, te quería tocar. Probablemente un familiar. Eso te marcó el corazón y no has podido perdonar ni cerrar esos capítulos en tu vida. Y tú dices: ¿por qué no me fluye las finanzas? ¿Por qué no me fluyen los negocios? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no sucede algo? Es porque hay una legalidad oscura. Y es porque tienes que romper con algo. Y por eso Dios te trajo a este lugar. Yo no vuelvo a la iglesia porque no soy perfecto. No, al contrario, estamos aquí porque somos imperfectos y necesitamos de Dios para que nos ayude. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Necesitamos del Señor, necesitamos de Dios. Tenemos la necesidad, necesitamos ser libres. Colócate sobre tus pies. ¿Tú quieres conocer cómo descubrir si hay brujería o no hay brujería? ¿Quieres descubrir cómo saber si esos sueños son de Dios o si vienen de la oscuridad? ¿Quieres saber si lo que estás haciendo es correcto o no?
No se pierda nuestra próxima entrega a esta misma hora, por el mismo canal, aquí en el lugar que Dios escogió para ti. Den un aplauso grande al Señor. Aleluya. Y a los amigos que están conectados a través de las redes sociales, les bendigo en esta hora, a todos los que están conectados con nosotros y ustedes. Y yo quiero invitarle que usted levante sus manos al cielo por un momento, por favor. Recuerde que al finalizar vamos a estar inscribiendo, mi esposa va a estar inscribiendo para ese taller maravilloso, ese seminario para parejas, amén. Se llama A Prueba de Fuego, amén, A Prueba de Fuego. Y yo sé que van a salir de ahí muchas bendiciones. Levante sus manos al cielo. Señor, bendice esas manos que se levantan, porque sé que cosas extraordinarias vienen para todos ellos, Señor. Sé que vienen muchas bendiciones, sé que viene mucho de ti. Y te pido en esta hora, Señor, que tú nos concedas, Señor, la gracia a los que están conectados allá en casa. Señor, bendíceles de una forma especial. Guárdales, Señor, llévales de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y le invito a que esta noche los que están conectados y ustedes que están aquí, por favor, tomen su ofrenda delante de Dios y levantémosla al Señor, amén. Si usted trajo su diezmo para Dios, vamos a darle derecho legal a Dios. La ofrenda es una semilla. Diga conmigo, una semilla. Vamos, vamos, dígalo fuerte, una semilla para cosechar. ¿Qué tengo que hacer? Pero dígalo con ganas. Se acabó lo militar, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer para cosechar? Eso, comandante, por favor, allá duro. ¿Qué tenemos que hacer para cosechar? Sembrar. Demos derecho legal a Dios para decir: Señor, mire lo que dice el Salmo 20. Colócame el Salmo 20 en pantalla, por favor, para terminar esta noche. Son derechos legales. A mí me gusta predicar sobre derechos legales. El Salmo 20 nos enseña sobre un derecho legal. Dice: el Señor te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Y mira lo que dice la palabra en el verso 2. Dice: te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y agárrese duro con el verso 3. Y haga memoria de todas tus ofrendas. Señor, haz memoria de mis ofrendas. Y el Señor dirá: ¿de cuáles? Sigo, ¿de cuáles? Si cuando se pedía la ofrenda tú te rascabas la cabeza, te ibas para el baño, te hacías el loco que no era contigo. Pero cuando nosotros nos centramos en Dios, tenemos la capacidad de tener un derecho legal de decirle al Señor: Señor, haz memoria de mis ofrendas. Levante esa ofrenda en alto y dile: Señor, yo voy a salir a sembrar, porque no acepto derechos legales del enemigo. Y los que nos visitan por primera vez, quiero invitarle que al finalizar la reunión nos acompañe al primer piso, porque queremos orar por ustedes. Ustedes que vienen por primera vez, queremos orar por ustedes y darles un regalo. Señor, recibe esta ofrenda en el nombre de Jesús. Y usted pasa a sembrar y dice: amén.